¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Soy un chico de 23 años, y esto ocurrió hace unos meses. Vivo en un departamento cerca de mi universidad. El edificio es relativamente nuevo y agradable, pero la zona alrededor es algo insegura. No paso mucho tiempo alrededor de mi edificio. Solo conduzco a la universidad y regreso a casa. Nunca había experimentado algo malo antes, así que, para ser honesto, no era una persona preocupada. Era viernes y acababa de regresar de la universidad. Me quedé hasta tarde para estudiar, así que ya eran las 7 de la tarde. Estacioné en el pequeño lote junto al edificio y caminé hacia la entrada. Dentro, subí las escaleras hasta mi apartamento en el 4º piso. Estaba cansado y hambriento, así que cuando entré, dejé mi mochila en el suelo. Fui a la nevera a buscar una ensalada que compré el día anterior y me senté en el sofá, encendiendo la televisión para distraerme mientras comía. Mientras cambiaba de canal, escuché un fuerte golpe proveniente del departamento de abajo. No era necesariamente alarmante, pero fue repentino e inesperado, así que llamó mi atención. Escuché por unos segundos y luego volví a la televisión. Unos minutos después, el mismo golpe vino de abajo otra vez. Apagué la televisión y me quedé en silencio, esperando escucharlo de nuevo. En ese momento, estaba más curioso que preocupado. Después de unos minutos, sucedió otra vez, pero esta vez fue aún más fuerte y sentí que las paredes temblaban. Claramente alguien estaba golpeando algo contra la pared, pero no tenía idea de qué o por qué. Esperé, escuchando, pero cuando no hubo más sonidos, volví a ver la televisión. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó después de eso, tal vez unos 45 minutos, cuando escuché un golpe cerca de mi puerta principal. Me había levantado para tomar agua de la cocina, que está cerca de la puerta, así que supe que el golpe no era directamente en mi puerta. Parecía venir de la puerta de mi vecino. Escuchando atentamente, pude oír a un hombre murmurando, diciendo algo de manera arrastrada, como si estuviera teniendo una larga conversación consigo mismo, murmurando frases al azar. Empezaba a asustarme un poco. Cuando el murmullo se detuvo, fui a mi puerta y miré por la mirilla. El hombre estaba parado justo frente a mi puerta, en el oscuro pasillo. Estaba mirando el picaporte como si estuviera pensando en intentar abrir mi puerta. Retrocedí y caminé silenciosamente hacia mi sofá. Quería agarrar mi teléfono por si necesitaba llamar a la policía, pero tan pronto como comencé a caminar de regreso, el hombre golpeó mi puerta. Comenzó a murmurar cosas al azar otra vez, haciéndome pensar que definitivamente estaba bajo el efecto de drogas o algo así. Salté al sofá, agarrando mi teléfono con fuerza, sin saber qué hacer a continuación. No sabía si solo era un loco inofensivo o si tenía intenciones peligrosas, pero me sentía relativamente seguro dentro de mi departamento cerrado, así que esperé antes de actuar. Después de unos 30 segundos, el hombre golpeó mi puerta otra vez. Esta vez, estaba gritando algo, pero era tan incoherente que no entendí nada. Corrí a mi habitación y llamé a la policía. No sabía lo que quería, pero su negativa a irse me estaba haciendo temer por sus verdaderas intenciones. El oficial en el teléfono dijo que una patrulla llegaría en unos minutos y me preguntó si quería quedarme en la línea. Dije que estaría bien y colgué. Justo entonces, el hombre en la puerta comenzó a golpear aún más fuerte. Definitivamente estaba usando algo para golpear la puerta porque los golpes eran demasiado fuertes para ser solo con las manos. Parecía que estaba intentando derribar la puerta. Agarré el bate de béisbol que tenía en la esquina de mi habitación y me preparé para defenderme mientras el hombre seguía golpeando la puerta. Esta caótica situación continuó por unos minutos más, que se sintieron como horas, hasta que vi las luces azules de la policía reflejándose en mi ventana. Un minuto después, escuché a un oficial de policía gritando algo desde las escaleras, haciendo que el hombre dejara de golpear mi puerta. Escuché a la policía detener al hombre y luego abrí la puerta para hablar con ellos. Mi puerta tenía grandes abolladuras y grietas, pero eso no fue lo peor de la historia. Lo que supe después fue extremadamente trágico y aterrador. En el apartamento directamente debajo del mío vivía una joven que se quedaba sola. Fue encontrada inconsciente con graves heridas en la cabeza y, lamentablemente, falleció en el hospital. Su puerta principal estaba completamente abierta sin signos de entrada forzada, lo que significaba que probablemente la abrió para el hombre inocentemente, sin saber que era peligroso. Después de atacar a la chica, el hombre había golpeado las paredes de su apartamento, causando los ruidos que escuché antes. Había hecho varios agujeros en el apartamento usando un gran martillo,
el mismo martillo que sostenía cuando la policía lo arrestó. El hombre estaba fuertemente bajo la influencia de drogas y alcohol y afirmó que estaba buscando unas drogas que había escondido en las paredes. Sin embargo, cuando la policía registró el lugar, no encontraron nada, lo que indicaba que se lo había imaginado todo debido a su estado alterado. Lo que es aún más aterrador es que estaba a punto de hacerme lo mismo que le hizo a la chica de abajo. Me siento muy mal por ella. Probablemente solo era una persona amable que confiaba en la gente y abrió la puerta inocentemente para ser educada, sin saber el destino que le esperaba. Trabajo como gerente de operaciones en un cementerio. Parte de mi trabajo consiste en hablar con los visitantes y las familias para planificar funerales, vender parcelas de cementerio y manejar otras tareas administrativas. Un día, un hombre de unos 30 años llamado Jaime, que era muy religioso, vino a verme. Quería comprar una parcela para su padre, que estaba en estado crítico y cerca de la muerte. Jaime tenía un acento fuerte y se notaba que era un hijo amoroso. Me mostró fotos de su padre, quien parecía demasiado joven para estar muriendo, pero su enfermedad era grave. Lamentablemente, su padre falleció unos días después. Jaime organizó el funeral, y el día del servicio, llovía a cántaros, lo que se considera una señal de buena suerte. El cortejo fúnebre pasó por mi oficina y salí a verlo, parándome bajo el toldo para no mojarme. Vi a Jaime en el coche detrás del coche fúnebre, y nos saludamos. Debido a la lluvia y el viento, volví a entrar. Esperé hasta que el ataúd estuvo cerca del lugar de enterramiento, luego conduje el camión del cementerio hasta allí. Me quedé con mi paraguas, observando, ya que parte de mi trabajo es asegurarme de que la ceremonia se desarrolle sin problemas. Después del entierro, recorrí el cementerio para asegurarme de que todo estuviera en orden, una rutina que hacía al menos 2 veces al día. Tenía mucho papeleo y necesitaba cerrar el cementerio esa noche. Al acercarse el crepúsculo, hice un último recorrido para asegurarme de que todos los visitantes se hubieran ido, luego me dirigí a cerrar la puerta principal. Era un día de invierno, y la lluvia hacía que pareciera de noche. Mientras volvía a mi oficina, creí ver a alguien caminando rápidamente entre las tumbas. Desaparecieron detrás de un seto. Toqué la bocina varias veces para alertarlos de que el cementerio estaba cerrado, pero no vi a nadie. Agarré mi paraguas y corrí bajo la lluvia, dirigiéndome al lugar donde vi por última vez a la persona. Busqué detrás del seto, pero no encontré a nadie. Me quedé bajo la lluvia durante casi 15 minutos antes de rendirme y regresar a la oficina para revisar las cámaras de seguridad. Las imágenes no mostraban nada inusual, pero la lluvia y la oscuridad dificultaban la visibilidad. Mantuve un ojo en las cámaras mientras terminaba el papeleo, cuando escuché la puerta principal cerrarse. Me levanté de un salto y grité: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Pensé que podría ser la persona que vi bajo la lluvia, tal vez un visitante que se perdió y quedó encerrado en el cementerio. Fui a la recepción pero no encontré a nadie. ¿Hay alguien ahí? Tal vez el ruido de la puerta fue de alguien saliendo, y estaban afuera. Miré por las ventanas y me congelé cuando vi a alguien parado en el césped, mirándome con una expresión vacía. Me sobresalté, pero la persona no se movió. Volví a la ventana y entrecerré los ojos en la oscuridad. Reconocí al hombre. Se parecía a las fotos que Jaime me había mostrado de su padre. Caminé hacia el área donde vi al hombre, pero no se escondía detrás de ningún arbusto o árbol. Había desaparecido. Me quedé allí, empapándome, antes de correr de regreso al interior. Empaqué, cerré el lugar y me fui a casa, cerrando la puerta del cementerio detrás de mí. Cuando llegué a casa, mi esposa me preguntó por qué estaba tan callado. Le dije que había sido un día largo en el trabajo. Hasta el día de hoy, creo que solo estaba agotado y mi mente cansada me jugó una mala pasada. Sin embargo, no puedo descartar por completo la posibilidad de que lo que vi fuera real, lo cual es un pensamiento inquietante. Volví a la oficina al día siguiente, tratando de sacudirme la inquietud de la noche anterior. Al revisar las imágenes de seguridad nuevamente, noté una sombra extraña que parecía moverse en la pantalla al mismo tiempo que había visto la figura afuera. Era tenue, casi imperceptible, pero fue suficiente para enviar un escalofrío por mi espalda. Decidido a tranquilizarme, decidí hacer una revisión exhaustiva de los terrenos del cementerio. Caminé entre las tumbas, prestando mucha atención a cualquier signo de perturbaciones o actividad inusual. Todo parecía normal, pero la sensación de inquietud de la noche anterior persistía. Cuando estaba a punto de regresar a mi oficina, vi un pequeño papel doblado entre 2 lápidas. Lo recogí y lo desdoblé,
encontrando una nota escrita con letra temblorosa: y gracias por ayudar a mi hijo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser del padre de Jaime? ¿Pero cómo? Guardé la nota en el bolsillo y me apresuré de regreso a la oficina, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Decidí llamar a Jaime para ver cómo estaba y si había estado en el cementerio después de horas. Respondió el teléfono y se sorprendió al escucharme. Cuando le pregunté si había visitado el cementerio tarde la noche anterior, dijo que no, explicando que había estado en casa con su familia. No mencioné la nota ni la figura que había visto. En cambio, solo ofrecí mis condolencias nuevamente y terminé la llamada. Mientras me sentaba en mi escritorio, con la nota quemándome en el bolsillo, no podía quitarme la sensación de que algo sobrenatural había ocurrido. Esa noche, mientras cerraba el cementerio nuevamente, me aseguré de revisar cada esquina, cada sombra. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de humedad y el olor a tierra mojada. Mientras giraba la llave en la cerradura de la puerta, miré hacia las filas de lápidas, esperando ver nuevamente la figura misteriosa. Pero no había nada. Solo el silencioso y oscuro cementerio. Me subí a mi coche y conduje a casa, tratando de concentrarme en la carretera y no en los escalofriantes eventos de los últimos 2 días. Cuando entré por la puerta, mi esposa notó mi cara pálida y me preguntó si todo estaba bien. Solo asentí y le dije que había sido otro día largo. Durante las siguientes semanas, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Guardé la nota en el cajón de mi escritorio, ocasionalmente sacándola para leerla y preguntarme sobre su origen. Nunca volví a ver la figura misteriosa, pero cada vez que caminaba por el cementerio, sentía una sensación de inquietud, como si alguien o algo me estuviera observando. La experiencia cambió la forma en que veía mi trabajo y el cementerio. Seguía cumpliendo con mis deberes, pero con una mayor conciencia y un respeto más profundo por los misterios que van más allá de nuestra comprensión. Ya fuera solo mi mente jugándome una mala pasada o un encuentro genuino con lo sobrenatural, nunca lo sabré. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la noche en que vi un fantasma en el cementerio. Estaba conduciendo desde la casa de mi amigo de regreso a la mía. Era tarde y no podía decir la hora exacta, pero si tuviera que adivinar, serían alrededor de las 2 o 3 de la madrugada. Estaba a unos 20 minutos de mi casa. La lluvia y la falta de farolas hacían difícil ver, así que estaba conduciendo con cautela pero despacio. Después de unos 5 minutos, me detuve en un semáforo en rojo. Había otro coche en el lado opuesto, un coche azul, y la luz estaba verde para ellos. Pero estaba parcialmente en la intersección, sin moverse, con los faros encendidos. A pesar de la luz verde, permanecía inmóvil. No podía decir si algo andaba mal o si el conductor se había quedado dormido, pero cuando la luz se puso verde para mí, presioné suavemente el acelerador y pasé junto al coche lentamente. Al pasar, intenté mirar discretamente dentro de sus ventanas, pero la lluvia nublaba mi vista. Unos segundos después de pasar, el coche azul empezó a moverse, dio la vuelta y comenzó a seguirme. Así que no estaba averiado después de todo. Sintiendo desconfianza, mantuve los ojos en mi espejo retrovisor. No suelo ser paranoico, pero la situación se sentía muy extraña. Un minuto después, los faros del coche detrás de mí se hicieron más brillantes en mi espejo. Se estaba acercando. Parecía que estaba a solo unos metros de la parte trasera de mi coche. Considerando la carretera mojada y peligrosa, esto me puso muy nervioso. Dejé de mirar el espejo y me concentré en lo que tenía delante cuando vi una luz de advertencia roja en mi tablero. Indicaba que un neumático se estaba desinflando. Me pareció muy extraño que apareciera una advertencia de neumático pinchado justo en ese momento. Miré de nuevo el espejo, y el coche seguía siguiéndome, sus faros tan brillantes que no podía ver claramente el coche en sí. Estaba a solo 5 minutos de casa cuando apareció otra luz roja en el tablero, neumático pinchado. Mi corazón se hundió. Al ver esa advertencia, comencé a entender lo que estaba pasando. Estaba casi seguro de que el coche azul había hecho algo. Seguí conduciendo durante 1 minuto más, con la esperanza de acercarme a casa, pero podía sentir mi coche hundiéndose del lado izquierdo, la parte dura de la rueda tocando el asfalto. Tuve que detenerme. El coche detrás de mí hizo lo mismo. Debería haber llamado a la policía tan pronto como me detuve, pero estaba tan concentrado en ese coche que no lo pensé. Pero, honestamente, llamar a la policía probablemente no habría ayudado. Cuando el coche azul se detuvo, se abrieron 3 puertas y 3 hombres salieron.
Tenía solo unos segundos para prepararme y reaccionar, pero estaba indefenso y sin esperanza. Se acercaron a mi coche, 2 por mi lado y 1 por el otro. Un hombre vino directamente a mi ventana, apuntándome con una pistola, exigiendo que abriera la ventana. Todo sucedió tan rápido, estaba aturdido. Empecé a abrir la puerta de mi coche, pero el hombre detrás golpeó la ventana con algo, rompiéndola completamente. Metió la mano y abrió la puerta trasera. Los hombres seguían gritando, a mí y entre ellos. El hombre detrás abrió la otra puerta trasera, luego se inclinó para abrir mi puerta. Me quedé quieto, levantando las manos para mostrar que no resistiría. Sabía que no había forma de escapar de esta situación, incluso si tuviera un arma. Tan pronto como se abrió mi puerta, el hombre con la pistola me sacó y me arrojó con fuerza al suelo. Lo más extraño sucedió entonces. Mientras yacía en el asfalto mojado, todo lo que podía pensar era en lo frío y húmedo que se sentía. Creo que mi mente intentaba distraerme de la situación traumática. Unos momentos después, uno de los hombres llamó a los otros, y el hombre que me sostenía golpeó la parte trasera de mi cabeza, estrellando mi cara contra el asfalto. No me di cuenta si usó la pistola o su puño porque estaba tan aturdido, pero me sorprendió no desmayarme por ese golpe. Escuché las puertas del coche cerrarse y el coche alejarse. Me di la vuelta, todavía mareado, y miré el cielo nocturno durante unos minutos. Traté de levantarme y finalmente logré ponerme de pie. Me habían quitado el teléfono, pero mi coche todavía estaba allí con un neumático pinchado. Sin teléfono, me vi obligado a conducir a casa con el neumático pinchado para llamar a la policía. Aunque estaba cerca de casa, la rueda se dañó gravemente debido al neumático pinchado. La investigación policial no llevó a ninguna parte. Determinaron que los sospechosos habían colocado algo afilado en la intersección por la que pasé, lo que pinchó mi neumático. Tuve suerte de que solo un neumático golpeara la trampa, minimizando el daño. Su plan original probablemente era atacarme justo después de que mi coche golpeara la trampa, pero como solo un neumático se dañó, su plan falló y tuvieron que seguirme. Al final, no hizo ninguna diferencia.